Digo que una muerte evidentemente origina sentimientos que no son fáciles de describir y que al mismo tiempo son presencias en lo que nos define como personas que no queremos dejar de mantener. Entonces, una muerte en el ámbito de la política tiene una evidente dificultad. Sabemos que hay un sentimiento que muchas veces no sabemos definir bien en nosotros, pero inmediatamente pasamos a considerar la muerte como si fuera una forma de subrayar un concepto político. Demostraría algo, demostraría lo que veníamos diciendo. Se muere con sentido en la política. Y aquellos que no coinciden con el concepto que otros subrayan dirían: no es esta la interpretación, esta muerte me la dedican a mí porque quieren debilitarme. Algunas de estas cosas se han dicho y se han presentado como reflexión ante la muerte que ha ocurrido. Y eso me parece que forma parte de algo que la vida política no suele resolver bien, que no suele tener ámbitos que hasta pienso que este es un ámbito adecuado para charlar esto y no otros. Y la vida política no suele tener muchos ámbitos para pensar la muerte en su verdadero escándalo, subjetividad, oscuridad, singularidad. Hay una singularidad de la muerte. Y efectivamente ocurrió con este muchacho, cuyo nombre de repente aparece en una lista de mártires. La idea misma de mártir no es fácil, es una idea de origen cristiano, indudablemente, o religiosa en general, que permitiría suponer que el que hace de su biografía la biografía del mártir, o sea, entra en estado de martirologio, está en condiciones superiores para hablar de lo que ha ocurrido, pero como es el muerto, tiene que entregarle la palabra a otro. Y ese otro estaría en las mismas condiciones superiores de hablar en nombre de él, ya validando de una manera excepcional los conceptos por los cuales habría muerto. Mártir y testigo, es sabida la relación entre el mártir y testigo, es la misma etimología, pero el testigo, que es el mártir, cede su palabra a aquel que la puede interpretar adecuadamente. En este caso habría que preguntarse, en el caso de Mariano Ferreira, ¿a quién cedió su palabra? En primer lugar está el partido al que pertenecía. Este es un partido extraño en la vida política argentina, es un partido que tiene una voz, el Partido Obrero me refiero, tiene una voz unánime desde su creación en los años 60. No soy especialista en la historia del PRO, pero es una historia conocida, proviene de los... Quizás Aurelio debe saberla mejor, no sé si tuvo que ver con los grupos de Silvio Frondizi, con los grupos de Nahuel Moreno, eso no lo conozco enteramente. No, de Silvio Frondizi. De Silvio Frondizi, no. Y tiene un tipo de interpretación que a mí personalmente siempre me llamó la atención, y quiero relacionar esto con la idea de martirologio, cómo hablar de los muertos y cómo deberíamos hablar nosotros de las vidas que sucumben en el seno de lo político, en nombre de ideas políticas, que es quizás la forma más antigua de pensar la política, a través de sus muertos. Bueno, el PO es un tipo de pensamiento que tiene acciones capaces de englobar bajo un solo gesto de reflexión, de un solo concepto, digamos, un conjunto de matices, diferencias, situaciones diversas, heterogéneas. Es decir, es un gesto único, decisivo y aplanado de unificar diferencias. Nosotros creo que vivimos de esas diferencias y somos, en nuestro pensamiento político, pensamiento de diferencias. El PO no lo hace así y es fácil condenarlo por esto. Es muy fácil y todos tenemos las expresiones adecuadas para continuar este pensamiento. Determinismo, mecanicismo, cualquier estudiante de humanidades tiene esas palabras para reclamar su derecho de diferenciar, de ver la versatilidad que tiene la realidad, esto es lo heterogéneo. Ahora, al mismo tiempo, este es un pensamiento enormemente atractivo. Es un pensamiento enormemente vinculado a fuentes muy remotas, que ya no son Silvio Frondizi los 60, son fuentes de un pensamiento
que dio lugar a grandes gestas religiosas también, a pensamientos de urgencia de tipo esquemático, a priorístico, que quizás no sirven para las sociedades contemporáneas, pero curiosamente el trotskismo tiene su origen en la diversificación y en la enorme heterogeneidad de la sociedad capitalista. Uno podrá decir que el pensamiento de Trotsky no era exactamente así, era un pensamiento de profunda ductilidad, pero al mismo tiempo, en las expresiones trotskistas de la Argentina, aparece esta manera inicial de pensar las cosas. Y se produce un encadenamiento deductivo que une a Moyano con Pedraza, con el gobierno nacional y con el capitalismo. Este pensamiento es muy cómodo y al mismo tiempo ilumina en un solo flash las cosas. Podríamos decir, Mariano Ferreira, inmerso en este pensamiento, murió por este pensamiento. Es una posibilidad, indudablemente. Es una posibilidad que ni lo desmerece, ni oculta el tipo de sentimiento en general inenarrable que tiene que se sitúa frente a la muerte. Aún el que sea quien quiera aprovechar esa muerte para decir tenía razón. Esa muerte la aprovecho yo, la capitalizo yo, como suele decirse. Hay otros pensamientos contrarios a estos, que no digo que sean los que nosotros tenemos, pero son pensamientos de la diferenciación. Son pensamientos que separan a Moyano, a Pedraza, si no escalonan en un mismo gesto abstracto, a Moyano, a Pedraza, al gobierno nacional y al capitalismo. Y hacemos política pensando permanentemente en divisiones, subdivisiones, internas, como se dice. El pensamiento de la interna es un poco aquel que señala que difieren personas, difieren situaciones, difieren sindicatos. Creo que la exposición que hizo Aurelio entra dentro de este pensamiento de la mejor manera que puede hacerse este pensamiento. Es decir, no llegar hasta las últimas consecuencias con la idea de cada átomo de la realidad es diferente a otro y por lo tanto no se podría conceptualizar y no se podría tener con pensamiento abstracto en la política. Entonces, de alguna manera, entre el pensamiento del Peó, que tiene esta facilidad, y al mismo tiempo esta capacidad dramática de convencer a muchas personas, si no, no explicaríamos la vida universitaria con la fuerte presencia que tiene el Partido Obrero, con esa sigla tan breve, Peó, que también gramaticalmente significa esta versión drástica de un solo concepto que sirve para el movimiento piquetero. Peó también, pero ya no política obrera, sino polo obrero. Para la prensa partidaria, ya no política ni polo, sino prensa obrera, que también es una P. Es decir, el Peó condensa de una única forma, en un solo puño conceptual, un conjunto de elementos que desplegados son la política. Ese me parece que es el interés que tiene el Peó, que no puedo imaginar que los miembros y militantes de ese partido admitan que sea ese el interés. Pero todos tenemos un cierto interés. Por ejemplo, Carta Abierta tiene el interés de que desde el punto de vista del pensamiento político despliega eso que en el Peó tiene en un solo puño como pensamiento atractivo y analiza permanentemente en un sistema asambleario, en infinitas especulaciones, en cartas, en escritos. Creo que el interés de Carta Abierta es que ni es la idea de que la realidad política es una diferenciación eterna de cosas que nunca tienen centro, nunca tienen fin, nunca tienen ningún tipo de conclusión, y por lo tanto seríamos erráticos personajes que se basan cada día en lo que leen en el diario y están en una interna ya no con otros, sino con su propia conciencia. Eso no es Carta Abierta, porque ahora voy a decir por qué no es Carta Abierta esto claramente, pero lo encuentro en los discursos que hacemos. Y es la forma, me parece, de rechazar sin un término medio cómodo lo que sería este pensamiento con ciertas determinaciones atractivas, todo es lo mismo en el seno de las marionetas del capitalismo, de otro pensamiento que finalmente es un pensamiento de burocracias mentales, donde se hace política a través de la interna, que son formas conspirativas del pensamiento también, que no creo que tengan el menor interés. Ahora, en relación a la muerte, siempre existe la dificultad de cómo hacer que aquel que ha muerto, en el seno de ideas, en el seno de luchas, sobre todo en el seno de luchas, porque aquí se trató de una muerte desde cierto punto azarosa. El que disparó, creo que Carlos Girotti lo describió
se le pudo haber dicho tirate algunos tiros a esos bichitos colorados, el lenguaje que se utiliza en Argentina, yo lo escuché muchas veces, y sin aclarar si es arriba, abajo, al cuerpo, el muchacho interpretó al cuerpo, lo hizo de ese modo, y hay un cierto azar. Está este chico que era el CBC de Avellaneda, futuro estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y dirigente de un centro de estudiantes vinculado al PEO, esta señora uruguaya, y un dirigente importante del PEO, la hemos visto cuando hablaba, ahora no me acuerdo el nombre, Nelson, que era uno de los dirigentes de la precisa expresión del PEO, de modo que tomó, de algún modo, el PEO, tomó la vida popular en su extremo, una persona indocumentada, que no tiene ni derecho a plan trabajar y demás, que está en el PEO, de la fuerte vida popular, el chico estudiante y el dirigente ya aprobado. Bueno, en esa situación involucra, sin la menor duda, al PEO. Y no sé si el PEO, y si todos nosotros, ni siquiera sé si el gobierno está en condiciones de contar adecuadamente esta muerte, porque eso en política no se hace fácilmente. Las muertes aparecen subrayando conceptos. Entonces ya lo decíamos, entonces tal o cual cosa. Y como no nos gusta que una muerte sea solo un concepto, sea la nacionalización de los ferrocarriles, murió porque peleábamos por la recuperación de los tercerizados. No es así, incluso los propios tercerizados, cuya condición entendemos todos, al cantar en la marcha permanentemente, se siente, los tercerizados estamos presentes, queremos planta permanente. Yo digo, esto hay que entenderlo perfectamente, pero no es la forma de interpretar lo que pasaba. La forma de interpretar lo que pasaba, los contemporáneos nunca la tenemos muy presente nosotros. Entonces los tercerizados, ejes de este drama social de la Argentina, del modo en que se desmanteló criminalmente el ferrocarril, de cómo se usaron los ferrocarriles para hacer negocios tercerizados, y esa expresión apareció hace 20 años, pero hoy está asociada a un crimen. Cómo interviene Pedraza, cómo interviene su familia, hechos muy conocidos que de repente la muerte contribuye a iluminar, a la manera de un policial negro norteamericano. Entonces, ¿cómo iríamos a decir que la muerte es una muerte que no tiene un valor pedagógico? Si lo decimos, desmerecemos un poco al muerto, pero el muerto luchaba por eso. Entonces tiene ese valor pedagógico, ilumina un sector muy oscuro de la vida social argentina que el gobierno no atinó todavía a meter mano en él, y que si no lo hace costará caro. Si no lo hace costará muy caro. Eso es. Ahora tenemos que, yo dije esta frase, la recibimos como algo que tiene que pasar. Ahora bien, el muerto, Mariano, le dije como si lo conociéramos de hace tantos años, como si fuera también un arquetipo. Voy a recordar el libro de Cristina, que está aquí presente, Cristina Zucker, sobre su hermano. Es muy laboriosa, pero enormemente embromado, es un sacudón en la conciencia hacer que, ¿qué se puede decir? Que el hermano de Cristina estaba involucrado en la contraofensiva. Y para mí, que presentamos el libro acá en esta sala, el libro de Cristina, cuya reedición ha salido hace pocos meses, se lo podría juzgar como la locura de la contraofensiva montonera, aquello que no se debía hacer porque llevó a la muerte a un montón de personas. Se puede decir eso, y de hecho muchos lo dijeron acá, y no es un pensamiento indebido. Evidentemente, cuando un grupo político cierra sus raíces a la sociedad y piensa de una manera autorreferencial, puede ocurrir esto. Sin embargo, creo yo, Cristina, que tu libro no dice eso. Evidentemente, me parece que, y yo mismo que pensaba que la contraofensiva montonera es un delirio político, el libro de Cristina me obliga a no pensar eso, porque está el laborioso esfuerzo conceptual de Cristina de poner la muerte del hermano en una historia, que es una historia familiar, una historia de vida con una fortísima singularidad irreductible. Entonces, es un libro magnífico el libro de Cristina, es un libro no solo por sus características inherentes a la escritura y a la reflexión, sino porque está de pleno en este tema, que yo creo que solo en carta abierta se puede tratar. Es muy difícil tratar en otro grupo político, por el grado de desprendimiento que tenemos, las historias militantes, las post-historias militantes nuestras. No dejamos de ser militantes de algo, pero yo me digo militante, pero estoy en una institución, me dicen funcionario también, y me amarga un poco, pero eso soy. O sea, somos post de algo, y ese algo no deja de tener
primero este hilo anterior, y este hilo anterior es muy fuerte porque nos pone en situación de pensar lo que antes no habíamos pensado.